Bueno, ahora vamos a ir a las aplicaciones prácticas de las 7 leyes de lo Benei Noach. Y para hacer una introducción muy interesante, que los dos árboles que crecieron en el jardín del Edén, uno era el del conocimiento del bien y el mal, y el otro era el del árbol de la vida. Ahora, estos dos árboles representan los dos aspectos, físico y divino, del alma. Los hijos de Adán y Jabá tienen una afinidad natural hacia el árbol del conocimiento, pero los Benei Noach, los que toman sobre sí y asumen el compromiso de estas 7 leyes entregadas a la humanidad por Hashem, también poseen una afinidad hacia el árbol de la vida. De hecho, la Torá es llamada el árbol de la vida, así está escrito, que es un árbol de la vida para los que se aferran a ella, feliz aquel que de ella se ocupa, sus caminos son caminos placenteros y todos sus senderos de paz. Bueno, es impresionante y el mensaje poderoso que tiene esta frase que está en Proverbios 3:18 y 3:17, ¿sí? De hecho, se leen en ese orden. Es difícil y hasta engañoso aceptar sobre uno mismo las 7 leyes de los Benei Noach, porque son, son leyes que tienen lógica, ¿sí? Vienen del uso de la razón. Parecería que solamente para cumplir se necesita el requisito de acercarse a Dios, de desear acercarse a Él, aceptar sus instrucciones universales. Pero para volverse realmente un Benei Noach, una hija o hijo de Noé, se debe aceptar la verdad de la Torá en su totalidad, o sea, eh, la veracidad de las tradiciones orales transmitidas de Moshe a través de todas las generaciones. Más aún, debe quedar absolutamente clarísimo que una persona que desea convertirse en un justo gentil, comprometido con las leyes de los Bnei Noach, tiene vedado, prohibido, censurado, definirse como miembro de cualquier otra religión. Tiene que estar entregado a la autenticidad y la verdad de la Torá, de tal manera que pueda revelar al Elohim, al Dios de Israel, al mundo entero. O sea, es reconocer, parte de esto es reconocer al pueblo, a los Bnei Israel, al pueblo de Israel, como aquel pueblo que Hashem eligió y como su nación de sacerdotes y maestros. O sea, es parte fundamental del camino. No es como un camino paralelo, aislado, que no tiene por qué, ya está, tomo de lo que la Torah me importó, cumplo con mi Dios y hago mi camino. Tiene que haber sido sí, una alianza, una forma de estar conectado eh, siempre de forma interna con la aceptación de la Torá y el pueblo de Israel. Hay que aprender entonces de los maestros y sabios de la Torá y de los que actualmente uno consulta como maestro y como mentor, el significado profundo de estos mandamientos y que su aplicación práctica sea realmente tal y como fueron transmitidos a través de las generaciones desde la tradición oral. De esta manera, entonces ahí sí se cumple como Hashem quiere. A ver, me refiero, una persona, ¿no? Llega a este mundo, no conoce la Torah, pero no tiene que ser muy pillo, muy listo para darse cuenta que robar está mal. Sí, que si vino de una buena familia, supongamos, donde eso es algo que no se veía, o sea, nadie robaba en su familia, o por lo menos nunca descubrió que haya sido así, y se da cuenta que en la sociedad está mal visto y uno puede llegar a ir preso o tener consecuencias peores. Entonces una persona quiere arruinar su vida y la mentalidad de la persona deduce solo que eso está prohibido y lo mismo con todas las leyes, porque estas leyes universales son justamente las leyes que tienen lógica en su mayoría, son, se pueden, digamos, apreciar desde esa perspectiva razonable. Por eso es que trae esta aclaración. Porque ¿quién pensaría que haría falta y necesidad de saber que existe un Hashem que agarró un pueblo y lo sacó de Egipto y le entregó la Torá y le transmitió
estas leyes para que también se las enseñe y comparta con el resto de la humanidad. Uno ya tenía el pacto con Hashem y uno puede deducir que históricamente ya había pueblos antes del pueblo de Israel y llegar a la conclusión solo de que hay que obrar bien y desearse acercarse a Hashem es conectarse con estas leyes. Y es lógico, está muy bien. Pero estas leyes están establecidas a través de la transmisión oral de los sabios de generación en generación y las escrituras y la Torá. Por eso cuando se entregó la Torá, hubo un cambio también en cómo involucrarse para con Hashem. Porque ahora es por medio de conectarse también, interesarse por lo que pasa con el pueblo de Israel, la historia, la, los conocimientos, tal y como son transmitidos a través de la Torá y los sabios. Entonces, por ejemplo, la ley que prohíbe el robo, ¿no? Es tomar cualquier cosa que pertenezca a otro sin su permiso. Entonces, todos saben que asaltar una caja registradora, sacar fajos de billetes sin permiso, es robar. Pero ¿qué pasa con las acciones más sutiles? Por ejemplo, tomar prestado un lápiz sin permiso es considerado un robo. O si uno trabaja en una oficina y se lleva a la casa de uno algún papel de allí o alguna cosa. Y lo mismo con comer miembros de un animal vivo. Eh, Esto tiene implicancias de largo alcance. En el mundo occidental, los procedimientos para faenar animales de consumo comprenden normalmente, se les da un golpe en la cabeza, se produce la muerte cerebral del animal y ahí los van desmembrando y faenando mientras su corazón sigue latiendo. Entonces, comer carne de un animal que es matado de esta manera es una violación de los preceptos de los Benei Noach. Entonces, haría bien alimentarse, quizás, mientras uno no se va a volver uno obsesivo y tratar de ir a ver a cada empresa o cada marca que compra si hacen esto o no. Quizás lo más fácil y directo es ir a agarrar y comprar animales faenados y procesados de manera kasher, apta para el consumo para un judío. Pues si bien uno no tiene la obligación de comer kasher como Benei Noach, pero sí ir a comer de estos animales que fueron faenados sin que estén todavía vivos. Entonces, se lo puedo asegurar porque la comida kasher incluye ese método, el método donde el animal tiene que estar realmente fuera de este mundo, su sangre fuera del cuerpo, no, no se puede hacer faenado mientras está vivo. Entonces compre kasher porque es más directo y se puede asegurar que está comprando bien y va a cumplir con este precepto. Lo mismo sucede con la difamación, por ejemplo. Una forma de asesinato es difamar a otro, avergonzarlo en público, hacer que su sangre, ¿sí? Se le vaya del cuerpo por un instante por la vergüenza que siente de lo que le hiciste. Y eso es como que se vuelve blanca, le cortaste la circulación de la sangre a alguien, es como matarlo. Y esto, ¿cómo te podías enterar que eso es matar? Si eso en la ley civil, nadie te va a acusar y meter preso por avergonzar a alguien en público. Entonces la lógica te traiciona porque acá la tradición de la Torá es la que sabe el detalle exacto, la sutilidad de cada uno de los preceptos, como el adulterio y la idolatría, la blasfemia. ¿Cuáles son los límites para saber si uno lo está haciendo o no? Esto se basa en lo que Hashem transmite en la Torá. Esto es lo que cambió. Antes quizás no se le ponía tanto énfasis al detalle, tenías que consultar quizás con alguno de los sabios de la época. Por ejemplo, tenía desde Adán, obviamente Adán lo sabía, después dentro de sus tres hijos, pues Shet, el que más o menos siguió, pero aún así, hasta Hanoch, se dice que todas esas generaciones se fueron corrompiendo, corrompiendo, corrompiendo. Hanoch era un gran maestro que se le consultaba sobre los misterios de la creación. Después está Matusalem, también se le consultaba. Después está Noé. Y ahí, una vez que se reinicia la humanidad con Noé, están sus hijos Shem, ¿sí? Su hijo Shem, del cual vienen los Shemitas, los Semitas. El pueblo de Israel viene a partir de Shem más adelante, específicamente de su hijo Eber. Eber viene de el que vivía del otro lado, y ahí vienen los hebreos. ¿Sí? A Abraham lo llamaban el hebreo porque vivía siempre del otro lado de la ribera de donde están los demás. Todos eran idólatras y era monoteísta. Entonces venía de este concepto de Eber. ¿Sí? Y estos Shem y Eber fundaron un lugar de estudio, un lugar de capacitación, de conocimiento, de misterio de las leyes. Y de hecho ahí fue Rebeca, Rivka, fue a consultar qué le pasaba en su panza
a Jamie Ever, ellos le dijeron qué es lo que le pasaba. Ellos podían vislumbrar a través de su sabiduría, que no tenían forma de hacer la ecografía en esa época, pero sabían que adentro tenían mellizos por la profecía que ellos tenían. Estaban en contacto, por eso ya había seres humanos capaces, donde uno podía ir a consultar, pero eran pocos los que hacían caso. ¿Sí? Incluso después del diluvio, que justamente se destruyó la humanidad porque no hacían caso de los 7 leyes, se reinició todo, pero aún así siguieron cada uno haciendo lo que le parecía, y la mayoría tendía hacia la idolatría. ¿Sí? Entonces, eh, siempre existió esto, de consultar, de buscar a alguien que sepa, que es más estudioso que uno, como cuando hoy en día hoy consulta a un profesional, ¿sí? Salvando las distancias, no es lo mismo, pero un profesional en su rubro, digamos un médico o lo que sea, un abogado, uno quiere ir a defenderse solo, pero no tiene el título de abogado y el estudio y los años que pasó, y probablemente le cueste muchísimo aprender cómo solventar una situación que tiene, si no lleva tantos años de estudio, ¿para qué perder el tiempo si él tiene que resolver algo que alguien lo pueda ayudar a resolver? Lo mismo con un médico. Si uno quiere aprender por qué el médico le está recomendando cierta medicación, entonces uno puede hacer su investigación, pero quizás le lleve muchos años darse cuenta si su indicación era correcta o no, y para entonces la persona va a padecer lo que padece. Entonces, es también lógico lo que está hablando acá, de ir a recurrir a los detalles, ¿sí? De la tradición de los sabios y de la Torah. Entonces, parte de servir a Dios, entonces, es estudiar Torah con un mentor calificado, este, y servir a Shem, justamente estudiando las partes que le sean relevantes y las que no es prioridad. Lo principal es estudiar lo que le es relevante para su cumplimiento y para enriquecer y mejorar su propósito como hijo de Noé. Y le puede llegar hasta más de una vida entender en profundidad lo que es asignado para uno estudiar. Entonces imagínate la amplitud que hay de la Torah, y para qué estar distraído en ver todo lo que hay, si uno se puede enfocar en lo que es el estudio de uno, y eso ya le lleva más de una vida. Entonces, también esto incluye la parte mística, los misterios de la creación, que son revelados a través de los maestros hasídicos, porque hay que separar entre la Kabbalah y los maestros hasídicos. Si bien los maestros hasídicos enseñan Kabbalah, pero la Kabbalah cruda, por decirlo así, la estudiar el Zohar directamente, es como tratar, ¿sí? de entender, ¿sí? Los misterios de la creación a partir de una receta de papeles rotos entre sí y tenés que ir a juntar las palabras. Los maestros hasídicos te lo juntan, te lo conectan y te lo hacen práctico para que tu servicio Shem se enriquezca y mejore. No solamente tu comprensión de los misterios del Creador y la amplitud de la conciencia de quién es Hashem, sino también para poder servirlo mejor. De las dos cosas, conocer al Dios eh, de tu padre, por decirlo así. Tu padre es principalmente Noé. O sea, uno tiene que entender que los padres de uno son los patriarcas del cual viene su origen. Entonces todo punto de partida empieza con Adán, obviamente, pero Noé, cuando se reinicia toda la humanidad. Y entonces es el mismo Dios que servía a Noé para entenderlo, es estudiar los misterios de la creación. Antes solamente judíos expertos en el Talmud podían comprender las enseñanzas esotéricas de la Kabbalah, había muchas restricciones, quién podía estudiarla, pero hoy en día, gracias a justamente al Baal Shem Tov y a los siguientes maestros hasídicos, ¿sí? Que suman justo, son 9 de generación en generación de los que son revelados, ¿no? Porque antes eran cabalistas ocultos, y el primer maestro hasídico revelado, expuesto, fue revisar el Baal Shem Tov. Había otros Baal Shem, digamos. Baal Shem significa como el dueño del nombre. Acá es el Baal Shem Tov, es el dueño del nombre bueno, como decirlo así en la traducción en español. Pero es como que había otros Baal Shem antes, pero que están sus historias en un libro maravilloso que se llama, el libro en español se llama Memorias. Hay 3 tomos y que son recopilaciones que están escritas por el Rebbe
de esta dinastía de lo que es hasídica, este rebe de la generación anterior, era el suegro del rebe de esta generación, y él tenía la pluma era su poder máximo, y escribía memorias que son alucinantes, porque en esas historias que pueden conseguirlo algún día, es como leer de dónde surge el movimiento jasídico de raíz, qué tipo de personas eran, cómo naturalmente querían servir a Jim y lo buscaban, era todo un mochilero que viaja por el mundo, tratando de buscar a Dios y servirlo mejor, y conoce todo tipo de personajes y se sabe hasta lo que piensan los personajes, todo es real, todos son historias reales que parece que de una película. Y en esto están las historias de los Baal Shem también, de cómo se originan estos maestros, cómo traen a la luz estos conocimientos profundos para hacerlos prácticos, accesibles, masticables para hoy en día una persona común y accesible a todos. Eso es lo más importante, por eso estas enseñanzas se tienen que estudiar de acuerdo a cómo se aprende de los maestros hasídicos y de Hasidut. Y esto lo explica en términos psicológicos, de una forma que una persona que busca la verdad lo va a poder entender como una materia. Y es algo crucial estudiarlo de fuentes auténticas. Hay mucha cabalá dando vueltas, pero es prohibido ir a estudiar cosas que no le compete a uno, que no le compete, que no le va a servir para servir a Shem, y muchas de esas incluye conocimientos cabalísticos que obviamente son fieles, fuentes correctas, todo, pero eran eh, ca- eh, conocimientos que servían para otras funciones, quizás para salvarle la vida a alguien, usar un nombre de Hashem, usar una poción, una fórmula para producir un efecto que era para el servicio a Hashem de esas personas. Pero para nosotros eso no es un servicio a Hashem. Entonces queda obsoleto tener que perder y malgastar energías, como robarle el tiempo a Dios y hacer, digamos, no ser fiel. Es no ser fiel con la autenticidad y la identidad de uno. Pues hay que tener cuidado porque no es que es algo, claro, uno dice, bueno, pero no hay nada de ese conocimiento, es gratis, es accesible, o pagué para este conocimiento porque hice este curso, está bien, pero hay maestros y maestros. Hay maestros que no se fijan en que uno sirva a Shem mejor, quieren enseñar y está muy bien, y difundir estos conocimientos y a su vez de eso viven, pero eso no es suficiente. No vinimos solo a conocer, vinimos a conocer a nuestro Padre, a conocer a nuestro Padre. Él quiere que nos pone un camino como quiere que lo conozcamos. ¿Por qué cosas quiere que lo conozcamos y por qué cosas quiere que no lo busquemos por ahí? Y miren hasta qué punto llega la profundidad de esto y la importancia es que los sabios dicen, y les voy a decir, estaba buscando exacto, porque esto es muy importante saber, esto está en Tana de Bey Eliyahu capítulo 9, queda esto que le voy a decir ahora, establecen que un gentil, una persona no judía, que quiere conocer y conectarse con Hashem desde lo profundo de su corazón, puede potencialmente alcanzar niveles de espiritualidad superiores a los alcanzados por el sumo sacerdote en el templo sagrado de Jerusalén. Esto es impresionante. O el poder que tiene una persona que no se rebaje, que una persona no piense que no puede porque le prohíben cierta cosa o porque no le dan acceso a tal cosa. No, no, no. De ninguna manera eso te priva de alcanzar los niveles de altura superiores incluso que el sumo sacerdote. Entonces, quien estudia profundamente los preceptos de la Torá que le conciernen y medita sobre los misterios de la creación, tal y como son revelados por las enseñanzas de la Kabbalah a través de los maestros hasídicos, que eso toca tu alma y toca tu servicio a Dios, lo incluye, porque la Kabbalah sola, cruda, no incluye tu servicio a Dios, porque es una de las tantas facetas que tiene la Torá. La Torá tiene muchas facetas y dimensiones. La Kabbalah es una de todas ellas, de la homilética, de la metafórica, de la literal, de la legal, de la moral. Son facetas para estudiar Torá cada vez más profundo y de distintas formas y perspectivas. Pero Kabbalah, junto a las enseñanzas hasídicas, las enseñanzas hasídicas incluyen todas las dimensiones juntas en la misma enseñanza. Entonces, porque buscan que también apliques literalmente el misterio que acabas de aprender. Y no es estudiar el misterio para decir wow y cambiaste el canal, como una serie que uno mira, que le pareció maravillosa, se conectó, ay no, pero me cambió, me hizo pensar, me hizo soñar, me hizo sentir, y llorar, y reír, y me reenganché, me conecté.
pero después estuviste dispuesto a cambiar a otra y que te pase lo mismo. Y así el conocimiento es amplio, el conocimiento provoca lindos efectos en el corazón, porque es todo verdad y viene de la verdad de la Torá, pero que no uno no se deje engañar. ¿Para qué realmente usar su tiempo si tenés que elegir? ¿Sí? Es como elegir un documental que te va a servir para informarte sobre algo que particularmente tenés que ir a vivir, porque quizás te vas a algún lugar de vacaciones y querés saber, justo hice un documental sobre ese país, sobre esa ciudad, sobre ese contexto, y lo estudiás y lo aprendés, entonces sí sirve, no solamente te emociona por la música, por todo lo que te van transmitiendo, está armado para que tenga todo un efecto especial en uno, pero también sí sirve al final en la práctica y es útil. Entonces, lo mismo acá con la Kabbalah a través de los maestros hasídicos, a diferencia de la Kabbalah sola. Pues la de los maestros hasídicos termina siendo realmente útil y directo al hueso del alma de uno, y eso hace que alcance las alturas espirituales más excelsas. Ahora, en cuanto a qué pasa con el propósito de Tikkun Olam, rectificar el mundo, esto es cuando liberamos y rescatamos justamente los fragmentos espirituales o chispas de luz divina que están atrapadas en esta realidad material, y el objetivo es, en nuestro mundo y reino físico, revelar la unidad de Dios y establecer para él una morada en la tierra. Entonces, de todas las maneras en que uno sirva a Shem, es tratar, a fin de cuentas, de cumplir este objetivo. Entonces, para cumplirlo se divide en tres categorías: estudiar Torah, las buenas acciones y la plegaria. Son como los tres pilares básicos para donde se sostiene la persona en su servicio a Dios. Estas categorías van a ser distintas para las chispas de divinidad que están atrapadas en lo mundano, ¿sí? Y cómo hacer para elevarlas, según qué es, si es comida, si es animal, si es vegetal, si es un ser humano, si es una situación. Entonces, con el estudio de la Torá, traemos la percepción de la presencia de la chispa divina oculta dentro de la realidad a nuestra propia conciencia. Eso afecta a nuestra conciencia y hacemos una limpieza de nuestra conciencia y un tikkun en nuestra mentalidad. Después, a través de las buenas acciones, cumplimos con la primera etapa de la depuración de una chispa, porque la sacás de esa incrustación física que se llama clipá, cáscara o coraza, que dice la Kabbalah, donde están atrapadas las chispas de divinidad. Y con la plegaria elevamos esa chispa a los reinos espiritualmente superiores. Entonces, la plegaria, como ya discutimos en clases anteriores, la importancia de hacerlo, porque es lo que corresponde si consideramos que comer, por ejemplo, sin bendecir a Shem por el alimento que nos provee, sería como un robo. Es una especie de robo. ¿Sí? Estamos robando a Shem de lo que nos dio y nosotros no le devolvimos ni siquiera una bendición a cambio. Entonces, la bendición que deben recitar los Bnei Noach antes de digerir un alimento es similar a la que está descrito en los libros de plegaria judíos, que es: bendito eres tú, Hashem, amo del universo, que has creado. Ahí decís si es una fruta, si es una verdura, hay que saber cuál uno está bendiciendo. Y lo mismo después de la comida, bendecir a Shem por el regalo de la vida, la salud y el sustento. ¿Sí? Todo esto está, ahí ya un libro particularmente escrito en español: bendiciones, oraciones, principios de fe, y es muy importante tenerlo para poder saber cuáles son exacto las bendiciones y ya está, y conectarse con ellas, tenerlas ahí como cuando tenía el Sidur, pero es el Sidur ya claro, porque hay una diferencia entre una bendición y otra. Una diferencia sutil es la frase que dice Yertichanu bemitzvotav. En muchas bendiciones judías se dice que nos santificaste con tus mandamientos o con la orden de. Y cuando a uno no le ordenó Dios que haga algo en forma de mandato, en forma de obligación, pero uno lo quiere hacer, como dijimos en la plegaria, porque es correcto de uno llegar a la conclusión de que lo tiene que hacer, agradecer, la plegaria de uno se escucha, la plegaria de uno nunca queda en vano, nunca queda ignorada, y es parte también de no robarle a Dios para poder, cuando se refiere a alimentos y a bebidas. Entonces, ¿qué cambia a la hora de modificar la plegaria? Es que no es un mandato, porque nace de uno y de lo que es correcto en el corazón. Entonces omite esa parte de la frase. Por eso están estos libros que ya están, digamos, directamente divididos para que hagan eso. Este es un libro que está escrito por el rabino Moshe Weiner y el rabino Yohet, se dice,
Se llama Oraciones, Bendiciones, Principios de Fe y Servicio Divino para No Ágidas. Cualquier cosa, tienen que consultar exacto si es este, si no es este, por las dudas, que haya alguna copia extraña dando vueltas por ahí. Pero es una forma fácil, digamos, de tener algo al alcance, accesible, práctico, para poder empezar con estas bendiciones, saber cuáles son, después aprenderse, bueno, se la termina aprendiendo y las dice del corazón, ¿no? Después tenemos el tema de Shabbat. Shabbat está prohibido, observar el día de Shabbat para un Benei Noach. Está bien porque es un mandato es específico para los judíos. O sea, está prohibido hacerlo tal y cual se lo pide a los judíos que se hace. Eso significa que uno no puede abstenerse de realizar, que son las 39 clases de trabajo definidos por la Torá. Por eso tiene que, de alguna manera, si bien no compete estudiar Shabbat, porque no compete a uno cumplirlo, pero sí estar al tanto de cuáles son las prohibiciones del Shabbat para una persona judía, porque es parte de saber, entonces, en caso de estar en relación con un judío, saber lo que el otro no puede hacer. A veces uno comete el error, ya sea en los negocios, a veces uno es socio de tal persona o amigo esto y no lo entiende. Entonces, para entender, pero también para entender la Torá, como dijimos, de Dios, es parte de su obligación como no ágida. Y para entender que no tratar de hacer esta abstinencia de estos 39 labores. Entonces, si uno no sabe cuáles son, no sabe si está realmente haciendo el Shabbat o no. Pues la idea es no hacerlo. Es decir, dedicar el día a estudio, de la Torá, si uno quiere, a plegarias, que uno quiere mencionar, porque justo suele coincidir muchas veces con el receso laboral de uno, si ese es el caso. Si uno trabaja no pasa nada, entonces, porque uno está en un día, es un día, digamos, que uno puede trabajar, porque uno no se tiene que abstener de las labores prohibidas, pero lo puede dedicar, ¿sí? Quizás a profundizar, principalmente en la llegada del Mashiach, de la paz y la salvación, porque el Shabbat es eso, representa el séptimo milenio. Cada día de la semana son 1000 años para Dios, ¿está bien? Entonces, cada día de la semana representa los milenios de la existencia. Y el séptimo día es el séptimo milenio, donde todo es una época de paz y bienestar absoluto. Así está profetizado. Entonces, sería muy idóneo que en el día séptimo estudiar sobre el Mashiach y la redención, la paz mundial, aprovechar para ponerse al día con esos temas, es propicio, porque eso sí está alineado con lo que representa el séptimo día, como número de la semana y como milenio. Entonces, orar que las visiones de los profetas de Israel se cumplan pronto en nuestros días, eso es muy importante. Con la plegaria de uno tratar de anticipar la redención. Con respecto a los días festivos, hay una enseñanza para cada festividad, ¿sí? Que uno puede utilizar para curar su alma, rectificar y reforzar, impulsar su alma, y poder reparar los deseos inapropiados. Por ejemplo, Pesaj rectifica los deseos inapropiados de riqueza material. Shavuot, que es la festividad de la entrega de la Torá en el monte Sinai, eso rectifica el deseo sexual impropio. Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, rectifica la glotonería y el deseo de comer alimentos inapropiados y no saludables. Entonces, si uno estudia la naturaleza de estas facultades del alma en su festividad respectiva, entonces ahí los Benei Noach pueden comenzar a vivenciar las experiencias singulares de cada uno de estos días, integrarlas en sus vidas, ¿sí? Junto a las energías que hay en ellas. Entonces, bajo ninguna circunstancia pueden crear o inventar festividades nuevas. O sea, es como inventar una nueva religión. Está prohibido. Eh, por ejemplo, si uno trata de hacer las festividades Sukkot, Pesaj, en el tiempo que uno se le ocurre, o incluso en el tiempo asignado, o uno no se lo pidió, entonces uno está como agregando a su observancia de los preceptos, como si estuviese inventando una religión. Sí, es como también un judío que agarra y quiere hacer las cabañas en un momento que no fue asignado, también se está inventando una religión. Pues no se puede reformar, hacerlo. Hay gente que lo hace, gente que la festividad, bueno, es algo cultural, algo que vamos a cambiarla de día porque viste es conveniente, como los feriados que un país a veces no los respeta cuando son históricos, ¿no? Y la fecha es exacta y se quiere conmemorar algo. A veces hay países que, como ven que se acerca el fin de semana, mejor lo empujan para que sea un fin de semana más largo, algo así.
Y eso, digamos, en ese caso no importa, pero en el caso de una festividad de la Torá no se puede hacer eso. Y como Bnei Noaj no se puede cumplirla si uno no se lo pidieron que lo haga, pero sí se puede conectarse con eso, estudiarlas para poder conectarse con su significado, con su idioma, con su valor y hacerlo parte de la vida de uno. ¿Sí? Ahora, a diferencia del primer mes de Tishrei, el primer día del mes de Tishrei, Rosh Hashanah, porque eso empieza el año, eh, y es el día que se creó el ser humano. Entonces es un día muy importante, estar conectado con lo que representa ese día, lo mismo que el día del perdón, es un día muy importante, lograr el perdón para la humanidad, conectarse con los valores. Entonces, ¿qué pasa con los ayunos, por ejemplo? Si uno quiere hacer un ayuno, es muy común, ¿no? Entonces, una persona que quiere una vida espiritual auténtica, un ayuno le viene muy bien, le beneficia mucho. Entonces, para incorporarlo de una forma apropiada, es importante lo que dice el Rebbe Maharash, uno de los maestros hasídicos, es el cuarto del movimiento Chabad. Dice que hay dos tipos de ayuno apropiados para todo momento y para todo tipo de persona. El ayuno del habla, o sea, hablar solo lo necesario y no solo para ser escuchado. Y el ayuno de alimentos, comer solo lo necesario para la salud del cuerpo y no porque algo sea sabroso. Esta es una forma de mirar los ayunos. Entonces, este tipo de ayuno en la vida de cada uno se puede aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando quiera. Y eso beneficia mucho espiritualmente. Otro tipo de ritual es, hay que consultar cada caso y en mentoría particular, individualmente, porque no es algo, una obligación, sino es algo que quizás uno desea hacer, quiere implementarlo en su vida, entonces tiene que consultar. Por ejemplo, si una persona quiere implementar el lavado de manos, que se llama Netilat Yadayim, antes de comer, o antes de comer pan, o al levantarse, cosas que son costumbres judías, de la impureza y pureza relacionado a lo que explica la Kabbalah para los judíos. Entonces, lo que acá tenemos que conectarnos es con lo que es la higiene y el cuidado del cuerpo y las vestimentas para el servicio a Shem. Porque esto es parte que a uno le nace, la pulcritud física, la pureza espiritual. Todo esto a uno le nace como persona espiritual que quiere servir a Dios auténticamente. Entonces, cada uno que consulte lo que desee en su corazón, que se enteró que se hace, y a ver si esto lo puede implementar en su vida o no y cómo. ¿Está bien? Porque esto es algo muy personal, no es una obligación. Eh, Por ejemplo, hay personas que quieren cubrir sus cabezas, porque quieren recordar que Hashem está arriba de ellos, está sobre todo lo que es su vida, y es algo positivo, pero no es buena idea que lo hagan de la misma manera, por ejemplo, que los judíos, que usen la misma tipo el gorrito en la cabeza los hombres, o lo mismo para las mujeres. Entonces, esto lleva a la confusión, porque ya no se distingue entre qué es una obligación de la Torah y qué no. Entonces, uno va a confundir a las personas. Y hay mucha gente que hace esto para engañar, que se visten de ortodoxo, judío, incluso jasídico, y no lo son. Entonces, es muy peligroso porque te hace creer que son algo y después de repente ves que tiene una lapicera que cargan en Shabbat y ahí vas viendo para qué sabe de- detenidamente la ley, por eso ellos no saben todas las leyes, pero saben algunas y tratan de imitar, porque es una forma de publicitar sus enseñanzas, y es peligrosísimo. Entonces, por eso hay que tratar de que no sea igual. Entonces, hay algunos que hicieron, por ejemplo, kipot, el gorrito que usan los hombres, le pusieron como una inscripción particularmente relacionada al pacto de los Bnei Noach, y les gusta usar eso. Eh, Porque querían cubrir la cabeza, no querían sentirse distinto a los judíos con los que frecuentan, y hicieron esa, pero es algo muy personal, no es una cosa que es para todos, una indicación, una prescripción, pero por eso esto, si nace el deseo, consultar. Eh, Ahora, momentos clave de la vida de uno, la alegría de un nacimiento, casamiento, aniversario cual sea, ¿sí? O duelo, ¿está bien? Todo esto es obviamente aplicable, saber qué dice la Torá para cada caso, para el matrimonio, para el nacimiento, para el duelo. Y es una excelente oportunidad siempre para reafirmar el compromiso con las creencias de uno, profundizar en ellas. Entonces hay que buscar un consejo de cómo conmemorar estos días de la mejor manera, cada uno en forma particular.
cuando sea el caso, porque esto tiene que ser algo que no es que, bueno, en teoría, ¿cómo sería? No, si te pasa, si lo necesitas saber, atravesás esa situación, ahí consultar, porque ahí se puede determinar el contexto preciso, qué estaría bien, ¿sí? Porque hay que ver qué tipo de familia uno tiene para no traer confusión, malestar entre las familias. El matrimonio, por ejemplo, lo ideal es que un Benay Noaj elija una persona con la que casarse que cumpla con las leyes de Noé y que considere la lealtad del matrimonio un deber sagrado. Esto entonces también hay rabinos que hacen la ceremonia nupcial, que sirve como testimonio público, de atestiguar públicamente el compromiso que uno está haciendo que es más allá del casamiento con esta persona, es una lealtad mutua para con Hashem. ¿Está bien? Entonces este convenio con Hashem eh, es hacerlo para realmente beneficiar a la humanidad, porque uno está al casarse de esta manera y observar las leyes de Benay Noach, esto ayuda también al pueblo judío a alcanzar el objetivo de traer la redención al mundo, ¿sí? Porque mientras más parejas se asocien a este cometido, suma a la misma causa. Y mismo hay una historia que está sobre la esposa de Isab. Isab, el mellizo de Jacob, los sabios aprenden que se casó con Bosmat, que no está en Génesis 36:3, y en el momento de su casamiento fue llamada Mahalat. Esto está en Génesis 28:9. Mahalat significa perdón, porque en el día de la boda la persona se arrepiente, todos sus pecados son perdonados por Hashem. Y esto aplica a toda persona. Entonces es muy importante la boda, hace que expíe los pecados que uno hizo hasta ese momento, ¿no? Empieza de cero, como el día del perdón. Y ahí puede estar presente un rabino explicando cuáles son los puntos importantes del casamiento, según como lo explica la Torá, bendecir a la pareja, que tengan una vida feliz y plena, así junto con Hashem y la Torá. Por eso hay ceremonias no ágidas de casamiento, ¿está bien? La idea es buscar eso, buscar comunidades así. Eh, lo mismo con el nacimiento, una ceremonia para celebrar el nacimiento de un bebé, principalmente incluya y explica a los invitados el dictado máximo, el primero de todos de la Torá, que es el de engendrar descendencia. ¿Está bien? Eso es algo aplicado a todos, que dijo ser fructífero, multiplicarse, llenar la tierra, dominarla. Eso también se lo dijo al salir del arca a Noé y a su familia, de los animales. Entonces, aunque no es una de las 7 leyes, porque no está escrita como una de las 7 leyes, pero es la responsabilidad de incrementar la población mundial, llenándola de individuos que sean rectos, que vivan bajo la Torá de Hashem. Entonces, cobra otro significado de nacimiento. Esa es la forma de hacer esos rituales. ¿Está bien? De darle sentido, significado profundo. Y la muerte, lo mismo. Ahí, Dios libre, bueno, uno lamentablemente pasa por el luto. Hay rituales de luto donde uno piensa en lo que pasa con el alma. eh, y como dice Eclesiastes, es mejor ir a una casa de duelo que una casa de fiesta, de regocijo, porque la muerte es el destino de todo hombre y los seres vivientes lo deben afrontar. Entonces uno ahí se enfrenta con la realidad que todos compartimos en común y se conecta y aprende mucho de esta experiencia. Por eso para la introspección. Y hay otros temas, obviamente, como qué pasa con el alma después, si hay castigo-recompensa, resurrección, que obviamente hay. Entonces hay que informarse mejor de este tema, cada uno como le pase, porque hay muchos detalles. Lo principal es que uno busca a Dios en esos momentos más que nunca y trata de conectarse con su familia, apoyarla, estar ahí. Y todo el tema de cremación, entierro es un tema complejo, pero pueden consultar por privado cada caso, porque no es que hay una provisión particular, pero sí hay opiniones distintas que opinan distinto, obviamente, y dan un valor distinto a cada opinión, por lo que hay que tener cuidado y tomarlo con pinzas y estudiar bien cada caso para poder tomar la mejor decisión cada familia de acuerdo a cuando le pasa, ¿no? Porque es muy polémico y cada familia tiene su cultura o su aferramiento a sus ideales, la voluntad también del fallecido, entonces hay que consultar bien este tema, pero sí que hay
formas de relacionarse con este tema. En general es para conectarse espiritualmente mucho más, como dice el rey Salomón, más, que tenga más, y más beneficio estos momentos para la introspección y la conexión y para informarse sobre estos temas en el momento que realmente lo necesiten. ¿Sí? Eso también lo hacen los judíos. No se estudia lo de duelo si no es necesario, recién cuando es necesario lo estudian y se ponen al día con eso. Entonces, si hay uno tiene que elegir qué parte de estudiar, estudiar lo que él le compete en el momento. Eso también es una forma de entender qué estudiar ahora, qué estudiar después. Por eso es que no quiero abordar este tema, que es complejo, y dar enseñanzas que a lo mejor dejan en el tintero otras y confusión. ¿Sí? Así que cada uno consulte en forma privada cada uno de estos casos.